El algoritmo de entrenamiento de las redes neuronales recurrentes se conoce como algoritmo de propagación hacia atrás en el tiempo o backpropagation through time en inglés. El principio fundamental de funcionamiento de este algoritmo es similar al del algoritmo de propagación hacia atrás convencional que utilizamos para entrenar redes neuronales densas o convolucionales. Sin embargo, en este caso es necesario que durante el proceso de actualización de los pesos se tenga en cuenta la dependencia que existe en el tiempo de los parámetros del modelo. Es decir, si nosotros utilizamos el diagrama del video anterior para definir el comportamiento de una red neuronal recurrente, sabemos entonces que tenemos nuestros vectores de entrada y sus correspondientes salidas en cada uno de los momentos del tiempo. Entonces, para el entrenamiento de una red neuronal de este tipo, es posible entonces que necesitemos tener un valor a la salida deseado para cada uno de los momentos del tiempo, será y de t-1, y de t y y de t más 1, y a partir de esos valores de salida deseados, entonces vamos a poder definir una función de costo. Una función de costo L que va a ser en esencia la suma desde t igual a 1 hasta t de los costos en los que incurre la red para cada uno de los momentos del tiempo, ¿cierto? Dependiendo del tipo de tarea que estemos resolviendo, esa función de costo pues puede ser para un problema de regresión o para un problema de clasificación, es decir, esa función de costo nos permite comparar el valor deseado con el valor que nos entrega la red y determinar si la red cometió un error y cuál es el nivel de error que cometió la red, ¿cierto? Suponiendo entonces, por ejemplo, que tenemos un problema de regresión, entonces L de t será una suma desde n igual a 1 hasta n de y sub n t menos o sub nt al cuadrado, ¿cierto? Es decir, la salida en el tiempo t para la muestra n, la salida deseada, perdón, o el target, versus la salida de la red para la muestra n en el tiempo t. De esa manera entonces tendremos nuestra función de costo. Ahora, el proceso de actualización, de entrenamiento del modelo implica entonces entrenar los parámetros de la red, que en este caso son entonces la matriz de pesos W, la matriz de pesos U y la matriz de pesos V. Recuerden que todas estas matrices, aunque aquí aparece como si tuviéramos esta red neuronal, como si tuviéramos varias capas, como si tuviéramos una red neuronal de 3 capas, en realidad son la misma. Es decir, esta matriz U que aparece aquí es esta misma matriz U que aparece aquí y es esta misma matriz U que aparece aquí, y lo mismo pasa para la matriz de pesos V y para la matriz de pesos W. Son la misma, solo que se utilizan varias veces en el tiempo. ¿Eso qué implica? Eso implica que si nosotros, por ejemplo, queremos evaluar la influencia que tiene un peso específico de estas matrices dentro del error que comete la red para el tiempo, por ejemplo, t más 1, tenemos que tener en cuenta entonces que esta matriz de pesos V tiene una influencia en varios momentos del tiempo. Primero, está influenciando, es una entrada, pues o hace parte de la entrada que se tiene en cuenta para la capa oculta en el tiempo t-1, que posteriormente va a utilizarse como entrada en el tiempo t y va a ir multiplicada nuevamente por el vector v o por la matriz de pesos v, cuya salida posteriormente va a volver a multiplicarse por la matriz de pesos v para ahí sí posteriormente producir la salida en el tiempo t más 1. Entonces, cuando nosotros analicemos la dependencia de v con respecto al error que comete la red en ese momento del tiempo, tenemos que tener en cuenta que v participó 3 veces, ¿sí? Y eso es necesario que lo tenga en cuenta el algoritmo de propagación hacia atrás. Análisis similares se pueden hacer para el caso de W, aunque en el caso de W es un poco más sencillo. Para cada momento del tiempo hay una sola dependencia, ¿cierto? Una sola dependencia. En el caso de la matriz U es muy similar al caso de la matriz V, donde tenemos una dependencia que viene aquí, esta salida, es decir, el error que comete la red en el momento t más 1 depende de U, digamos, a través de este camino, pero depende de U también a través de este camino y depende de U también a través de este camino. Entonces, también es necesario tener en cuenta esa dependencia en el tiempo. Entonces, si nosotros, para poder hacer la actualización de los parámetros del modelo, nos damos cuenta que necesitamos calcular, por ejemplo, el gradiente
de la función de costo con respecto a h en el tiempo t, nos vamos a dar cuenta que para poder hacer este gradiente, digamos, para poder hacer el gradiente con respecto a h de t, yo tengo que llegar, por ejemplo, este es h de t, ¿cierto? Entonces yo tengo que llegar hasta aquí, ¿sí? Para poder llegar hasta aquí, yo tuve que haber primero hecho el gradiente con respecto a h de t más 1. Es decir, este gradiente va a tener un término asociado al gradiente primero con respecto a h de t más 1 y otro término asociado a este camino, porque estamos hablando del gradiente con respecto a la función de costo. Hay una función de costo que proviene por acá del tiempo t más 1 y hay otra función de costo que proviene por acá del tiempo t. Entonces vamos a tener que tener otro término que está asociado al gradiente, pero con respecto a o, ¿cierto? A o en el tiempo t, ¿sí? Ambas con respecto a h de t. De esa manera, entonces nos damos cuenta que para poder calcular la actualización de los parámetros, de todos estos parámetros, porque recuerden que para yo poder llegar hasta u, pues tengo que llegar hasta este gradiente, para poder llegar aquí a u tengo que llegar hasta este gradiente, primero tengo que calcular todos los gradientes con respecto a las capas ocultas en los diferentes tiempos, y para poder calcular el gradiente en este tiempo necesito el del tiempo anterior. Entonces por eso llamamos al algoritmo de propagación hacia atrás en el tiempo, porque estamos propagando el gradiente del error a través del tiempo. Primero lo medimos en el tiempo t más 1, para luego poderlo hacer en el tiempo t, para luego poderlo hacer en el tiempo t menos 1 y así sucesivamente, ¿sí? Es de manera análoga a como si tuviéramos una red de muchas capas y lo que tenemos que hacer es primero calcular el gradiente con respecto a la capa más externa para poder irnos devolviendo. En este caso es similar, solo que tenemos que tener en cuenta que en realidad no tenemos varias capas, sino que es la misma, que se ve representado en que los parámetros de cada una de las capas son los mismos. Este u es este mismo u y es este mismo u, ¿cierto? Entonces de esa manera podemos entender más fácilmente el algoritmo de propagación hacia atrás en el tiempo. Es un algoritmo de propagación hacia atrás como si tuviéramos una red de muchas capas, pero realmente es la misma, o sea que los parámetros que están involucrados en cada capa oculta son los mismos. Y para poder hacer la actualización de los pesos, entonces debemos primero hacer el gradiente con respecto a todas las salidas de la capa oculta, para ahí sí poder hacer la actualización de esos parámetros. Las, digamos, ecuaciones de la reestimación de los parámetros son entonces mucho más grandes que las del caso estándar, y pues afortunadamente sabemos que la utilización de frameworks pues como TensorFlow o PyTorch precisamente nos permiten no preocuparnos por tener que hacer los cálculos analíticos de cada uno de estas reglas de actualización de parámetros, pero es muy importante que en el caso de las redes neuronales recurrentes comprendamos lo que implica hacer el entrenamiento de la red, porque de esa manera vamos a poder entender la razón por la cual este tipo de redes son computacionalmente muy costosas. Y es precisamente por esa dependencia en el tiempo. Entonces, cuando nosotros vamos a definir, por ejemplo, nuestro algoritmo de actualización de parámetros, tenemos aquí nuestra función de costo. En este caso, del ejemplo del notebook, lo que tenemos es una función de costo para un problema de clasificación, es decir, es una cross-entropía, es decir, que tenemos varias salidas y de la red, una para cada una de las clases que estemos tratando de clasificar. Tenemos entonces el gradiente de la función de costo con respecto a la salida en el tiempo t, no hay nada allí complicado, pero entonces aquí sí podemos ver entonces que cuando hacemos, por ejemplo, la derivada de la función de costo con respecto a la capa de salida en el último tiempo, tenemos esto. Esto es para el último tiempo de la secuencia, o sea, cuando ya no hay sino una dependencia. Pero de ahí hacia atrás vamos a ver que tenemos dos términos. El término asociado a el gradiente en el tiempo t más 1, como lo veíamos hace un momento en el diagrama, es decir, el que proviene de este lazo de dependencia, y el otro término es el que proviene de la función de costo, pero por el error que comete la red en el tiempo t, ¿cierto? Que ese es este otro lazo, ¿cierto? Entonces tenemos la derivada de la salida con respecto a h de t, y previamente pues tuvimos que haber derivado la función de costo con respecto a la salida. Entonces, si comprendemos esto, nos vamos a dar cuenta entonces que para poder hacer la actualización de cada uno de los parámetros de la red, debemos primero obtener todos estos gradientes, y que el gradiente en el tiempo t depende del gradiente en el tiempo
perdón, del gradiente en el tiempo t más 1, entonces debemos primero hacer toda la secuencia de gradientes de las capas ocultas para luego sí poderlas utilizar en las reglas de actualización de los parámetros. Ustedes pueden entonces analizar con detenimiento cómo se derivaron las funciones de costo, que son en esencia simplemente la aplicación de la regla de la cadena y es simplemente pues, una aritmética o un cálculo básico a partir simplemente de comprender que lo que tenemos es que analizar la recurrencia en el tiempo. Esa recurrencia se ve explícita en que todas las expresiones para la actualización de cada uno de los parámetros de la red depende del tiempo. ¿Sí ven? Es una suma con respecto al tiempo porque es necesario tener en cuenta toda la secuencia de entrada, toda la secuencia de observaciones de entrada para poder hacer la actualización de parámetros de cada uno de los parámetros de la red. Y en algunos casos, por ejemplo en el caso del gradiente para la matriz de pesos W, también se tiene en cuenta una sumatoria por I, porque en este caso lo que tenemos que tener en cuenta es el error que comete la red para la salida I, ¿cierto? Sabemos pues que en el caso de la función de cross entropía, solo una de las I realmente está activa y todas las demás se hacen cero, pero es necesario tener en cuenta en el caso pues de la actualización de pesos cuando definimos las funciones así en términos matriciales.